eh, y nos empieza a comentar. Y eso, más que nada, si quiere decir algo antes de empezar, adelante. Muchas gracias, Carlos, y a todos los organizadores de esta jornada por la invitación. Como bien dice, va a versar acerca de canales iónicos y por supuesto que voy a hablar hacia el final acerca de la investigación que realizamos en el laboratorio. Vamos a ir viendo varios aspectos muy interesantes de los canales que sensan temperatura principalmente, que como ilustro acá en esta imagen en la portada, también tienen algunas otras propiedades que son capaces de sensar varios estímulos físico-químicos y entre ellos algunos compuestos activos de ciertas vegetales, entre otras cosas. En términos generales, los canales iónicos, probablemente ustedes están de alguna manera familiarizados con ellos, son proteínas integrales de las membranas. Están presentes tanto en las membranas plasmáticas de las células como en organelos intracelulares, y en general son capaces de permitir el flujo selectivo de iones de potasio o sodio o calcio, y junto con la actividad de algunos intercambiadores pueden modular la excitabilidad eléctrica de las membranas. Y ellos existen en términos generales en dos estados. Pueden estar en estado abierto o conductor, que es el que permite el paso de iones, o pueden estar en estado cerrado. Y como les comentaba en un principio, ellos pueden ser, dependiendo del tipo de canal, pueden ser sensibles a distintos tipos de estímulo. Por ejemplo, hay canales que son sensibles al voltaje o al potencial de la membrana, como canales de calcio, de potasio y de sodio. Hay un grupo de canales de la familia TRP que son sensibles a la temperatura, a temperaturas frías, o calientes, y que pueden ser de algún tipo nocivo, y que a su vez, como son receptores polimodales, pueden responder a otros tipos de compuestos o estímulos físicos como la presión osmótica, o estímulos mecánicos como ocurre con los canales piezo que se han descubierto recientemente y que son canales muy interesantes y también son capaces de sensar el pH. Y así como hay otros que también están acoplados a proteínas G y son sensibles a ciertas moléculas intracelulares y moléculas proinflamatorias. Hace casi ya un siglo atrás, estas dos personas, que son Charrington y Edgar, recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina porque ellos fueron capaces de proponer una teoría y demostrar que ciertos estímulos que se sensan en la piel son capaces de viajar hacia la médula espinal y provocar distintos tipos de respuesta. Una de ellas es la contracción y la relajación muscular, como para la retirada de una extremidad, y la otra es que ellos propusieron que estas eh, sensaciones que se provocaban en la piel podían viajar a través de la médula espinal hacia el cerebro y provocar respuestas más complejas en un loop que iba y venía hacia y desde el sistema nervioso central. Y además fueron capaces ellos de modificar aparatos que les permitían medir señales eléctricas para poder hacer estas determinaciones. Ahora, en la piel, los mamíferos en general y no sé, seres vivos, tenemos una serie de receptores que nos permiten detectar estímulos mecánicos y estímulos térmicos principalmente, y está a cargo de receptores que están que pueden ser de tipo encapsulado, como los que se muestran acá, y otros que son terminales nerviosos libres que están hacia la zona más periférica de la piel. Y estos receptores pueden sensar, como se muestra acá en este diagrama, frío o calor, y cuando pasan un umbral, esas sensaciones pueden ser calor doloroso o frío doloroso, lo que es un estímulo nocivo que puede llevar al deterioro de las células o de los tejidos, o incluso a poner en riesgo la vida si
no son censados de manera adecuada. En unos años después de que los investigadores que vimos anteriormente recibieron el premio Nobel, Erlangen y Geiser también recibieron el premio Nobel porque ellos fueron capaces de determinar que había distintos tipos de neuronas con distintas características que eran capaces de conducir con distintas velocidades, y esta se correlacionaba directamente con el diámetro de los axones que tenían esas fibras nerviosas. Y una de las que a nosotros nos interesan son las fibras del tipo C y A delta, que son las que contienen los termorreceptores para frío y para calor, y que son fibras que conducen los estímulos de manera más lenta comparadas con otras fibras, porque como las fibras C carecen de mielina, o las fibras A delta son poco mielinadas comparadas con los otros tipos de fibras, y ellos fueron capaces de establecer este concepto de nocicepción, que es la habilidad que tienen los organismos para detectar estímulos que pueden ser nocivos. Y además lograron modificar equipos que medían electroencefalografía para poder medir potenciales de acción, y fueron capaces de determinar que estos ocurrían con una fase de subida y una recuperación, lo que les llevó entre otras cosas, por supuesto, a obtener el premio Nobel. Como les comentaba, las fibras tipo A delta y las fibras tipo C son las encargadas se activan con ciertos estímulos térmicos, y la sensación térmica y el dolor están íntimamente ligados. Entonces, cuando estas fibras rápidas, digamos las A delta, que son más rápidas que las C, se activan, provocan un dolor agudo y rápido, y las fibras tipo C es un dolor que es más lento y prolongado, y que es como un segundo dolor. Y probablemente ustedes se han dado cuenta que a veces cuando tocan algo y se queman, tienen la sensación, pero no retiran inmediatamente la extremidad, sino que cuesta un poquito porque son fibras que reaccionan un poco más lento. Y bueno, la temperatura, como todos sabemos, es es determinante para la vida diaria de todas las personas, y no solamente de las personas, sino de todos los seres vivos que habitan el planeta. Desde las calderas submarinas térmicas, donde se pueden alcanzar más de 300 grados Celsius alrededor de ella. Además, ocurren muchos ensayos de vida. Hay lugares en que las temperaturas son muy elevadas o muy frías, pero todas ellas son habitadas por distintos tipos de seres vivos, y que han desarrollado ciertas especializaciones sensoriales que les permiten habitar esos nichos ecológicos. Y uno de los procesos termorregulatorios comienzan por la capacidad que tenemos de detectarlos. Aquí pongo como ejemplo que no se está detectando una temperatura en la piel. Las terminales libres son capaces de detectar los estímulos térmicos, y estos estímulos térmicos tienen tres posibles vías a través de las cuales van a provocar ciertas respuestas en el sistema nervioso. Una de ellas es que una neurona sensorial primaria hace sinapsis en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, y pueden provocar, dependiendo de la intensidad del estímulo, una respuesta refleja rápida que tiene que ver con retirar la extremidad en caso de que el estímulo térmico sea nocivo. Y por otro lado, a través de sinapsis en distintas capas de la médula espinal, van a provocar una transmisión hacia el sistema nervioso central, donde ocurre la percepción de la temperatura en la corteza somatosensorial, o donde se inician procesos termorregulatorios en el área preóptica del cerebro. Los receptores de temperatura para frío y calor, que son los más clásicos, como el TRPV1 y el TRPM8, se descubrieron a fines de la década del 90 por el grupo de Julius y Pataputian de Estados Unidos, y se identificó que estos receptores, además de sensar el calor, como en el caso del TRPV1, son capaces de responder a el compuesto activo de la Ji, que es la capsaicina,
y que provoca también sensación de calor o de dolor cuando es muy intenso el estímulo. Y por otro lado, el receptor de frío, que también pertenece a la familia de los TRP, que es el TRPM8, además de sensar temperaturas frías, también era capaz de activarse cuando era expuesto a compuestos que producen sensaciones de frío como el mentol o el eucaliptol. Y por supuesto cuando estos se pudieron desarrollar animales que son deficientes en estos receptores, se observó que la sensación térmica en ellos estaba alterada. Ahora, ¿por qué se llaman canales TRP? El origen de esto tiene que ver con unas mutantes que respondían a la luz en el ojo de la mosca en mediados de los 80. Cuando uno tiene una respuesta normal, como se da acá, cuando se prende la luz, hay una respuesta que es sostenida, y que cuando se apaga, esta respuesta se recupera, el potencial de receptor, y luego hay un periodo de recuperación y cuando se da un segundo estímulo, la respuesta es bastante parecida a la anterior. Sin embargo, en estas mutantes TRP que había del ojo de la mosca, esta respuesta del receptor estaba alterada. Cuando se daba el estímulo, rápidamente se perdía este potencial de receptor y ante un segundo estímulo dejaba de responder. Y de ahí viene el nombre de potencial de receptor transitorio debido a estos mutantes. Luego, cuando se descubrieron estos receptores para frío y calor, se reveló que su secuencia era parecida a la secuencia de estos canales, entonces se dio el nombre de la familia de canales TRP, y que ahora hay muchos miembros de esta familia que se han identificado en distintos tipos de especies, y varios de ellos contienen canales que son sensibles a la temperatura, como es el caso de la familia de TRPM por melastatina, donde el canal TRPM8, como les contaba, es un receptor de frío, y también otros canales de la misma familia como el TRPM2, el M4 y el M5 son receptores de calor, y hace poco se descubrió también que el canal TRPM3 es un receptor de calor nocivo. En el caso de la familia de los TRPA se ha encontrado un solo miembro y se describió en principio como un canal sensible al frío nocivo, pero con el tiempo este canal ha mostrado algunas sorpresas y en algunas especies es un canal que sensa calor. Es bastante interesante esa conducta que tiene. En la familia de los TRPC también se ha identificado uno que es el TRPC5, que también es un receptor de frío, y en la familia de los TRPB, que es por vaniloide, bueno, está el clásico que es el TRPB1, que es un receptor de calor nocivo. También se identificó luego el TRPB2, que cumple una función similar, pero se activa con temperaturas incluso más altas. Y el canal TRPB3 y TRPB4, que también sensan temperaturas cálidas. Todo el repertorio de estos canales permiten cubrir una amplia variedad de temperaturas con especificidades térmicas. Por ejemplo, aquí la intensidad de color tiene que ver con la actividad máxima. Entonces el TRPV2 tiene su actividad máxima hacia temperaturas más elevadas, en cambio el TRPA1 hacia temperaturas más bajas, y todo este repertorio nos permite a nosotros sensar con mucha precisión cambios en la temperatura, desde el frío nocivo hasta el calor nocivo. Y además, como les comenté antes, estos canales son receptores polimodales capaces de detectar otros estímulos, como el compuesto activo de ciertos vegetales, como el wasabi, que es capaz de activar el TRPA1. Ciertos fitos y endocannabinoides son capaces también de afectar la actividad del TRPM8 y el TRPV1. El mentol activa el TRPM8, el compuesto activo de la GLB1, el del ajo también, el del orégano, varios de ellos son capaces de ser percibidos a través de estos canales, y por ejemplo el canal TRPM4 y el TRPM5 pueden
afectar su actividad, nuestra percepción organoléptica de varias comidas, y además pueden ser sensibles a pH, a hormonas y a mediadores inflamatorios. Como el canal TRPV1, o sea, primero la capsaicina, de acuerdo a su nivel de picor o de dolor o de calor que provocaban, se evaluaba antes con lo que se llamaba la escala de Scoville, que básicamente tiene que ver con cuántas veces es necesario diluir un extracto de estos ají para que dejen de producir la sensación de calor. Entonces, por ejemplo, el habanero, que aquí en esta cartón que bien hizo este comerciante muy bonito acá, es uno de los que más picantes junto con el Thai disponibles en el mercado, y hay otros que básicamente no pican y son más o menos dulces. Y aquí ustedes pueden ver en esta escala que hay algunos que son realmente, imagínate que se llama aliento de dragón, que es realmente picante y que puede producir ya no una sensación placentera que provocan algunos ají, sino que ya es una sensación de dolor. Y cuando se descubrieron los receptores, el TRPV1, cuando se fue clonado, los investigadores quisieron saber si se correlacionaba la actividad electrofisiológica del canal TRPV1 con el nivel de calor, sensación de calor o de dolor que provocaba ciertos tipos de ají, y efectivamente ellos encontraron que respecto de la capsaicina pura, que es uno de los compuestos que activa con mucha especialidad este canal y que provoca esta respuesta electrofisiológica, esto está expresado en huevos de Xenopus. El habanero, que es uno de los canales más picantes, provoca una respuesta muy amplia en este canal clonado, y a medida que iban probando extractos de ají con menos potencia, como el Thai Green que se ve acá, la respuesta provocada era menor, hasta llegar a este pimentón dulce que básicamente no provoca ninguna respuesta. Aquí ustedes pueden ver la cuantificación que está relativa a la capsaicina, y efectivamente entonces ellos lograron determinar que el mismo canal, que era el receptor de calor, también era el receptor de capsaicina, entonces por eso podía provocar las mismas sensaciones, y encontraron que se expresaba en un subset de neuronas sensoriales de los ganglios de la médula espinal y del trigémino. Entonces, y esas son zonas especialmente sensibles. El trigémino inerva la cara, y por ejemplo ustedes probablemente han tenido sensaciones bastante fuertes de dolor respecto de asuntos dentales o golpes o qué sé yo. Y en ese momento se determinó que este canal TRPV1 era una proteína de 6 segmentos transmembrana con un gran amino terminal, un dominio de poro que estaba entre los segmentos S5 y S6 y un extremo carboxilo terminal, y tenía una característica que eran estos repetidos de anquirina que se encontraban en esa zona. Ahora, respecto de la sensibilidad a capsaicina, también se encontró con el tiempo que a través de las especies existe distinta sensibilidad a capsaicina. Los mamíferos en general somos sensibles a este compuesto, pero las aves no lo son. Y se encontró que eso radicaba en aminoácidos específicos de la proteína, que ustedes pueden ver acá, son diferentes en el conejo, que es menos sensible, y en ciertas aves, y se cree que eso tiene que ver también con algún tipo de adaptación, de que estas aves pueden comer ciertas semillas, alimentarse y diseminarlas sin ningún problema. Entonces, si ustedes ven acá, esta es la respuesta de la corriente respecto a la concentración de capsaicina en el canal silvestre, es una respuesta que es la más potente. A medida que estas curvas van hacia la derecha, significa que el compuesto es menos, que el canal que es mutado acá es menos sensible a este compuesto. Entonces, cuando este residuo se muta por una alanina, que es la que está presente en las aves, hay una menor sensibilidad a la capsaicina,
también cuando esta otra que está más acá en este linker se muta, la sensibilidad es aún mucho menor y en una doble mutante ya es bastante menos. Entonces, hay ciertos determinantes o elementos moleculares que van a dar cuenta de esta sensibilidad a capsaicina y que están en una zona específica del canal entre los segmentos transmembrana y que es lo que con el tiempo se llamó el bolsillo vaniloide y que es un lugar donde se pueden, con el tiempo se ha descubierto que hay muchísimos compuestos y toxinas que se pueden unir a ese lugar para activar o bien inhibir la actividad del canal TRPV1. Ahora los canales TRP están involucrados en su funcionamiento normal, puede ser provocado por alguna deficiencia genética o por una modificación de su actividad por sensibilización o desensibilización, están involucradas en una serie de desórdenes en el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el cardiovascular, en casi todos los sistemas, y especialmente es importante en estados patológicos de dolor, donde todos los canales que son sensibles a la temperatura prácticamente de TRP tienen un papel. Y eso es muy relevante porque en el fondo, si probablemente usted o su familia alguna vez han usado estos parches dérmicos que están cubiertos de capsaicina, y lo que provocan es una sensación primero de mucho calor y después esos canales, después se anestesia, no duele más. Pero cuando uno deja de percibir ciertas cosas nocivas, eso puede ser riesgoso. Por lo tanto, estos canales son blanco de estudio biomédico para poder encontrar zonas específicas que permitan mantener la actividad y la sensibilidad de del canal a ciertos estímulos sin perder esta alerta que provoca ciertas sensaciones de dolor que pueden ser nocivos. Y todos ellos en conjunto pueden, junto con otros estímulos como los protones o la fuerza mecánica, van a estar afectando la actividad del canal y son muy importantes en estados dolorosos, por ejemplo, por dolor neuropático, por quimioterapias o por golpes o lo que sea, y además muy importante que en los últimos años se ha descubierto que son sensibles a hormonas. Por ejemplo, el canal TRPM8 es un receptor de testosterona con mucha sensibilidad, y también nosotros hemos determinado hace poco que el canal TRPV1 es un receptor de estradiol. Y esta sensibilidad diferencial a ciertas hormonas podría explicar quizás por qué las sensaciones de dolor son diferentes en hombres y en mujeres, o entre los distintos sexos, y el TRPM8 además se ha determinado que tiene un papel muy importante en la migraña. Y en ciertas poblaciones escandinavas, por ejemplo, hay una variante de TRPM8 que predispone especialmente a eso y se expresa más en mujeres. Entonces es un blanco súper interesante. Otra característica que se ha identificado en estos canales o en ciertos animales, que como ciertos murciélagos hematófagos, contienen en órganos sensoriales que están en los labios y en su nariz, membranas que están enriquecidas en canales sensibles a la temperatura. Por ejemplo, en esta especie de murciélago, ellos expresan ahí enormes cantidades de una variante de splicing de TRPV1, que es muy sensible a la detección de la temperatura, y en el caso de ciertas serpientes que también poseen estos órganos que se llaman los pit organs, también poseen membranas en sus labios y alrededor de su nariz que expresan grandes cantidades de un canal TRPA1 que es altamente sensible a la temperatura, y se cree que estas les permiten a estos animales detectar la radiación producida por las presas de las que ellos se alimentan. Entonces, de alguna manera, esto les permite haber evolucionado hacia cierto tipo de alimentación, porque les permite detectar con alta precisión la temperatura que estas presas irradian. Por otro lado, respecto del canal TRPM8 se ha determinado que ciertas especies que
son capaces de hibernar, por ejemplo, tienen un canal TRPM8 que es capaz de tolerar temperaturas frías. Aquí, por ejemplo, en estos gráficos se muestra un test conductual, que es se coloca a los animales en una placa que se enfría, también se puede calentar, por supuesto, pero en este caso se hizo ese experimento, y respecto del ratón, que es la curva negra, este animal a medida que se baja la temperatura, no le gusta estar en esa placa, se mantienen menos tiempos. En cambio, la ardilla, como que pareciera que no tuviera mucho problema cuando se baja la temperatura, lo que implica que son más tolerantes a soportar temperaturas frías. Algo similar ocurre en el caso del hámster, y eso se puede relativamente comparar con un animal que es knockout para TRPM8, un ratón. Y estas respuestas son específicas para la temperatura, ya que sustancias como la isilina, que se ejemplifica acá el estímulo en color celeste, provocan que estos animales sigan respondiendo, el canal que expresan estos animales responde sin problema a estímulos químicos. Eso quiere decir que la zona del canal que sensa la temperatura es diferente a la que sensa los compuestos químicos, ¿ya? Y eso va a ser importante para algunas cosas que vamos a hablar después. Aquí, esto es parte del mismo trabajo. Lo que hicieron ellos fue intercambiar ciertas partes de la proteína entre del ratón y de la ardilla, y fueron capaces de determinar que había ciertas partes específicas de la proteína y que se ubicaban en algunos segmentos transmembrana y en algunos loops del canal, que hacían que estos animales que expresaban este TRPM8 pudieran tolerar de mejor manera las temperaturas frías. Entonces, hay especializaciones sensoriales y de hábitat que pueden tener ciertos animales, que está dada en parte por la expresión específica de variantes de estos canales. Una de las cosas que sucedía cuando las personas, los investigadores trataban de ver, aplicar estímulos nocivos, si bien cuando eliminaban el canal TRPV1, por ejemplo, veían que había una disminución de la respuesta, aún seguían respondiendo los animales a estos estímulos nocivos, y este grupo de vets descubrió que haciendo animales doble y triple knockout para TRPV1, TRPM3 y TRPA1, que se requieren los tres canales al mismo tiempo en el animal para que éste sea capaz, o sea, se requieren los tres, es un sistema redundante, y aquí, para no detenerme mucho en detalles, ellos hicieron unos experimentos que se llaman el tail flickering, que básicamente lo que hacen es meter la cola del animal en un vaso con agua caliente, y cuando el animal sensa el calor nocivo, saca la cola, ¿ya? Entonces, si ellos tenían un doble knockout para TRPM3 y TRPA1, la ratón aún era capaz de sensarlo. Lo mismo con los otros doble knockout, pero cuando tenían un animal triple knockout para los tres canales, el animal el 100% de las veces sufría, no levantaba la cola de ahí, entonces todo el tiempo sufría, todas las veces, daño muy potente en sus colas. Como se ve acá, todo era daño por quemadura, y ellos se mantenían ahí porque eran incapaces de sensar la temperatura. Entonces, estos canales de alguna manera funcionan como un sistema que protege ante estímulos nocivos. Además, como les mencionaba hace un rato atrás, el canal TRPV1 funciona como un blanco terapéutico para anestesiar, porque tiene un sistema que es de sensibilización por calor, ¿ya? Eso significa que si ustedes acá abajo ven el estímulo térmico que se le está dando a temperaturas mayores de 40 grados, el canal tiene esta respuesta que aumenta su actividad y empieza a disminuir antes de que empiece a disminuir el estímulo térmico. Y luego, entre un segundo estímulo, ya no responde. Pero sin embargo, si uno le aplica el capsaicina, sí vuelve a responder, pero no responde al estímulo térmico. Y en este trabajo,
lo que estudiaron fue el canal TRPV1 del ornitorrinco, que carece de sensibilización por calor. Entonces este canal mantiene su actividad mientras se mantenga el estímulo térmico. Y esto, el ornitorrinco habita no más allá de 20-25 grados, y entonces ellos hicieron un estudio bastante completo, que iba desde ver la estructura del canal hasta la parte conductual, y observaron que el canal del ratón entraba en un estado cerrado profundo, mientras tanto que el canal del ornitorrinco se mantenía abierto cuando se mantenía a altas temperaturas, y ellos hicieron un animal knock-in del canal TRPV1 del ornitorrinco, lo que significa que reemplazaron el gen del TRPV1 normal del ratón por el del ornitorrinco mediante recombinación homóloga, y sometieron a este animal a colocar la patita en una placa caliente. Y ellos observaron que este ratón sufría mucho daño por inflamación y tenía todo un proceso de muerte celular. Entonces, llegaron a un modelo en que ellos tienen el canal en reposo, se activa con el calor, pero después se desensibiliza, lo que provoca que tengan tolerancia al calor, pero eso no pasa en el ornitorrinco. Y esto también puede tener una relevancia respecto del calentamiento global, que hace que cambien las temperaturas en los nichos que habitan estas especies, y que ellos son incapaces de tolerarlos porque no tienen las adaptaciones que le permiten eso, y eso va disminuyendo la biodiversidad. Otro sistema que tienen estos canales para desensibilizarse se conoce como taquifilaxis o taquifilaxia, y voy a poner acá que se aplica un estímulo por ejemplo en este caso de capsaicina. Aquí el canal está expresado en la superficie de la membrana y tiene un sensor de color que permite seguirlo, y lo que sucede acá es que el canal se internaliza y luego vuelve a la superficie después de un tiempo, pero cuando este estímulo es mayor, por ejemplo acá son 10 micromolar de capsaicina, el canal se mantiene internalizado por mucho más tiempo y le cuesta más volver a la superficie, y es uno de los métodos por lo cual funcionan estos parches transdérmicos. Entonces se deja de sentir el dolor porque en el fondo el canal deja de estar disponible en la superficie de la membrana. Una de las revoluciones más recientes en el área de investigación de estructura de canales iónicos tiene que ver con el desarrollo de la criomicroscopía electrónica, que permite tener imágenes de alta resolución de proteínas transmembranas que habían sido las más difíciles de cristalizar, y el desarrollo de esta técnica permite tener un congelamiento rápido en un tipo de solución vítrea, y después del análisis de cientos de miles de imágenes y un procesamiento sofisticado de ellas, se pueden tener modelos atómicos de los canales. Y esta realmente hace una revolución en el área no solo para TRP, sino para otros canales, proteínas transmembrana y otros canales, y ha sido tal su impacto que estas personas que la desarrollaron recibieron el Premio Nobel de Química en el año 2017 por el desarrollo de esta técnica, y que hasta el día de hoy a nosotros nos permite ir explorando las partes más íntimas de los canales. Y respecto del canal TRPM8, que es uno de los que nosotros investigamos en el laboratorio, como ya les mencioné antes, es capaz de detectar el mentol, el frío, y además es un canal sensible a la depolarización de la membrana, o sea, sensible a los cambios de voltaje, y cuando se activa es capaz de conducir cationes, principalmente calcio, a través de sus poros, y dependiendo de su nivel de sensibilización o de cómo converse con otras proteínas, es capaz de llegar a producir dolor, ¿ya?
este canal, como otros TRPs, también es una proteína de 6 segmentos transmembrana, que tiene un gran segmento intracelular, un amino intracelular muy grande. El poro entre los segmentos es de 5 y 16 y tiene un carboxilo terminal que es más corto, y hace un par de años atrás se determinó por criomicroscopía electrónica su estructura. Si bien no es completa, lo igual nos permite tener información acerca de su activación por sustancias químicas y también como su vía de permeación. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de que sabemos que es un canal que se activa por frío, no se conocen cómo ocurre esa activación, ¿ya? Así como otros canales tienen sensores para distintos tipos de estímulos, es probable que este canal también lo tenga, y les voy a presentar alguna evidencia de que, porque nosotros creemos que también lo tiene. Aquí yo les muestro un registro de corrientes macroscópicas del canal a distintas temperaturas. Aquí tienen el código de color, lo rojo es las temperaturas más altas, y como ustedes pueden ver, la actividad de este canal, la actividad electrofisiológica es baja a temperaturas altas y aumenta a medida que aumenta la temperatura, alcanzando un pic más o menos a los 8 a los 10 grados, donde su corriente es máxima. Acá también hay un ejemplo ya con las corrientes separadas, aquí a 37 grados, por ejemplo. Si ustedes la comparan con 15 20 grados, la actividad es mucho menor. Y como les comenté antes, si estos canales son expuestos a mentol, generan grandes respuestas eléctricas a mentona, a eucaliptol y a isilina, que es uno de sus activadores más potentes, y no responde a otros compuestos que activan otros canales más específicamente, como la capsaicina que activa el TRPV1. Clásicamente los canales, sobre todo los canales dependientes de potencial, se ha determinado que tienen un dominio sensor de voltaje que rodea al dominio de poro en estos canales que son tetrámeros, la mayoría, y la activación de este dominio sensor de potencial provoca un acoplamiento electromecánico que permite la apertura del poro y que conduce los iones. En los canales clásicos de potasio dependiente de voltaje, se ha determinado que hay en el segmento S4 de los canales varios aminoácidos cargados, argininas principalmente, que son las responsables de sensar el potencial de membrana, y eso se ha determinado por mutagénesis citodirigida, en que se afecta si uno neutraliza esas cargas. Y en canales clásicos como el canal BK, que es el canal de potasio sensible a calcio potencial de alta conductancia, nosotros tenemos que también está compuesto o lo entendemos dividido en ciertos módulos. Por ejemplo, entre los segmentos de S1 y S4 se encuentra los sensores de potencial, acá se muestra la topología, acá se muestra el tetrámero, con el mismo código de color, el dominio de poro, que está al centro del eje de simetría del canal, y además está compuesto por dominio sensor de calcio, ya que está en la zona intracelular y que tiene dos grandes sensores, y estos pueden interactuar entre ellos para provocar la apertura del poro, o lo pueden hacer de manera independiente. En los canales sensibles a temperatura, no se sabe o ha sido muy discutido, de amplio debate, si realmente contienen un sensor de temperatura, y que es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos en el laboratorio, y para eso nosotros ocupamos distintas metodologías como técnicas electrofisiológicas, análisis termodinámicos, también aprendemos a hacer ciertas técnicas espectroscópicas acopladas a mediciones electrofisiológicas, y además usamos modelamiento molecular para poder entender en conjunto con todas ellas cómo estos canales pueden sensar la temperatura, y usamos mutagénesis citodirigida para producir deleciones
mutaciones puntuales, o bien el diseño de proteínas quimera, que en el fondo lo que hace es trasplantar ciertas partes de un canal a otro canal. Por ejemplo, aquí se ilustra que a este canal se le trasplantó esta parte de este otro canal. Entonces uno puede ir viendo a través de la actividad de esas zonas en particular, si tienen algún efecto sobre la actividad del canal. Entonces, clásicamente nosotros usamos ovocitos de Xenopus levis, que son células gigantes que nos permiten tener grandes porciones de membrana donde podemos registrar la actividad de estos canales a través de la inyección de RNA que nosotros obtenemos por transcripción in vitro en el laboratorio, y que después podemos someter a distintas mediciones electrofisiológicas. Por ejemplo, aquí esto es mediciones de canal único a distintas temperaturas, de estos de TRPM8. Como ustedes pueden ver aquí, en la zona de abajo el canal está cerrado, y en las deflexiones de corriente hacia arriba significa que el canal se abrió. Entonces este canal se está abriendo bastante a bajas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, se permanece más en el estado cerrado, ¿ya? También se pueden hacer mediciones de corrientes macroscópicas, que para eso se barre un área mucho más grande de membrana, y aquí también se muestran corrientes a distinta temperatura, y después se analizan para obtener distintos parámetros que nos permiten conocer cómo el canal funciona en distintas condiciones. En experimentos que realizó en la tesis de Natalia Radatz y que realizó también Juan Pablo Castillo en el laboratorio hace varios años atrás, se hicieron experimentos que se conocen de pendiente límite, en los cuales se registra a muy bajo potencial la actividad del canal, y esto a bajo potencial implica que los sensores de potencial de este canal están en reposo, es decir, ellos no están participando de la actividad del canal, y aquí solamente vemos la activación por temperatura. Y como ustedes pueden ver acá, hay distintas actividades, distintas temperaturas, y esta es una fuerte evidencia de que este canal contiene un sensor de temperatura, o que podría contener un sensor de temperatura. Y muchos años antes de eso, en el laboratorio del profesor Latorre, Sebastián Brauch, en su tesis de doctorado, trasplantó el dominio carboxilo terminal del canal TRPM8 hacia el canal TRPM1. ¿Ya? Recuerden que este era un canal que sensa calor, y este es un canal que sensa frío, y logró determinar que este canal, que antes sensaba calor, por el solo hecho de ahora expresar el carboxilo terminal del canal que sensa frío, se convierte en un canal que es capaz de sensar frío, como se ve aquí en este análisis de la corriente, en que a baja temperatura tiene mucha más actividad que a altas temperaturas. Esto es un indicio de que es probable que esa zona del canal TRPM8 sea la que contiene los elementos responsables para sensar la temperatura en este canal. Ahora, ¿qué tiene esa zona del carboxilo terminal? Antes se conocía como un dominio de tetramerización, pero ahora sabemos que si uno elimina esa parte, el canal sigue tetramerizando y sigue siendo funcional, así que es un coilet coil, pero con otras funciones, y tiene el dominio TRP, que es común a todos los canales TRP, y con las nuevas estructuras se determinó que aquí hay una zona que tiene unas hélices que también puede ser importante. Entonces, en el laboratorio lo que se hizo fue hacer deleciones de esa zona carboxilo terminal, y aquí les muestro los dos ejemplos más extremos, digamos, eliminar los primeros 8 residuos y los últimos 36. Como ustedes pueden ver acá, el canal sigue respondiendo a distintos potenciales, sigue teniendo actividad electrofisiológica, lo que implica que esa zona, aunque uno la elimine, no va a afectar la actividad del canal, el canal sigue tetramerizando. Y cuando nosotros hacemos el análisis en estos que son gráficos de Van 't Hoff, que sirven para, que no son útiles para ver cuán dependientes de la temperatura puede ser la actividad del canal,
Aquí, a través de las pendientes y los interceptos, nosotros somos capaces de obtener la entalpía y la entropía, que los canales dependientes, los canales que son sensibles a frío son negativas. ¿Ya? Este es el canal wild type, que es muy dependiente de la temperatura. Cuando se acorta los últimos 8 residuos, más o menos se mantiene, pero cuando se eliminan los últimos 36 residuos, básicamente la actividad del canal se hace muy poco dependiente de la temperatura. Ahora, ¿qué significa que la entropía y la entalpía sean negativas? Eso predice que se necesita, que estos canales con el frío van a aumentar sus interacciones y el grado de orden también va a ser mayor. Entonces eso uno podría pensar o predecir que es probable que cuando el canal está a temperatura ambiente, este dominio carboxilo terminal podría estar en un estado desordenado, hablando ampliamente, y cuando se enfría, este canal sufre o es sometido a una especie de plegamiento de esta parte, cambiando la conformación y transmitiendo de alguna manera eso al poro para que se active el canal. Entonces, una de las maneras que hicimos en el laboratorio para comprobar eso y en realidad someter también otras teorías que hay al respecto de la activación del canal, de este canal, fue registrar el canal exponiéndolo a urea, que como probablemente ustedes bien saben es un agente denaturante, a distintas temperaturas. ¿Ya? Entonces hicimos eso con el canal wild type, que sabemos que a 10 grados tiene alta actividad, y cuando es sometido a urea, este canal ya le cuesta mucho activarse con la temperatura, como se ve por este desplazamiento de la curva hacia la derecha, de la actividad del canal, y cuando está a 25 grados nosotros ya sabemos que este canal no es tan dependiente de la temperatura y no se corre tanto lo que es esperable, y en este canal que carece de los últimos 36 residuos este efecto es menor. Y básicamente no existe a los 25 grados. Entonces, y además con otros experimentos que no les voy a mostrar acá de accesibilidad, nosotros observamos que este canal, como se nos muestra aquí en este cartoon, en esta zona, los últimos 36 residuos pertenecen a esta zona que aquí se muestra en rojo, ¿ya? Que corresponden a un coilet coil y una hélice que sigue hacia allá, que se observa aquí en esta parte, en esta topología, y logramos determinar que esta zona que disminuye de volumen es coherente con un proceso de plegamiento cuando el canal tiene su activación por frío. Ahora, otros experimentos que nosotros hemos hecho en el laboratorio es trasplantar el coilet coil o la parte terminal del canal TRPM7, que es de la misma familia pero no es sensible a temperatura, y cuando nosotros reemplazamos el carboxilo terminal del TRPM8 por el del TRPM7, observamos que este canal deja de ser dependiente de temperatura. Básicamente pierde su sensibilidad a frío, y cuando trasplantamos los últimos 36 residuos del TRPM8 a el TRPM7, nosotros observamos que este canal, que antes era insensible a la temperatura, adquiere sensibilidad a temperatura, como ustedes pueden ver aquí en estos registros de corriente macroscópica y en el análisis de la conductancia versus el potencial de membrana, donde la corriente, acá, o sea, si ustedes ven estas curvas cuando se corren a la izquierda, implica que el canal es más sensible a ese estímulo. Por ejemplo, a 6 grados le cuesta menos abrirse que a 28 grados, por ejemplo, que está por acá. Y cuando hacemos el análisis termodinámico es coherente con lo que estamos observando. Y si ustedes observan el B medio, que es el potencial al cual que tiene la mitad de la actividad máxima,
este es menor a menor temperatura, lo que es coherente con que el canal ha adquirido sensibilidad al frío. Entonces ahora, ¿qué hay ahí para tratar de entender un poco más profundamente? Nosotros hicimos un análisis que se llama de difusión térmica anisotrópica, que básicamente es un tipo de experimento in silico que consiste en que uno le da energía cinética o térmica a una parte específica de la proteína, a muy baja temperatura, mantiene casi toda la proteína a baja temperatura y calienta, por decirlo en términos coloquiales, una zona específica y luego espera que se relaje la estructura de la proteína y uno ve, puede observar las rutas de propagación térmica que ocurren. Aquí se ve con, en escala de color, por ejemplo, va desde lo más caliente, que sería el rojo, hasta lo más frío, que es el azul. Entonces las partes más naranjas son los lugares a través de los cuales se propaga más rápido la temperatura. Entonces eso se ve en estos mapas térmicos en que por un lado uno va calentando residuo por residuo o región por región y ve por otro lado qué residuos responden, ¿ya? Entonces nosotros hicimos eso en esta zona del canal TRP, que son los últimos residuos, y observamos varias zonas de interés, de las cuales aquí yo voy a destacar una en particular, en que tenemos que cuando se calienta el residuo 1079, que aquí nosotros no sabemos cuál es, solo sabemos que es el 1079, hay una serie de residuos que están en toda esta zona. Si ustedes ven aquí, el azul significa que hay cero respuesta y el rojo que hay respuesta máxima. Entonces, lo que es blanco también es respuesta. Entonces, hay toda una zona que de un grupo de residuos en esta parte que están respondiendo a un estímulo térmico en particular, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a mirar esa zona en el modelo molecular, es una zona que está compuesta por muchos residuos que son capaces de formar puentes salinos, que son arginina, glutamato, lisina, y que están entre la zona media y la zona hacia la hélice carboxilo terminal del canal, y que son bastante distintas, por ejemplo, a las que hay en el TRPM7, que está compuesto por aminoácidos más hidrófobos. Entonces, nosotros, una vez que identificamos por este método estos posibles residuos involucrados en la propagación térmica, los neutralizamos por mutagénesis citodirigida y fuimos a ver sus respuestas electrofisiológicas. Aquí muestro un par de ejemplos. Por ejemplo, si el residuo, la arginina 1079, la mutamos por una alanina, nosotros vemos que este canal básicamente no es sensible a la temperatura. Y estamos modificando solo un residuo presente en el canal. Y como ustedes ven acá, todas las curvas a distintas temperaturas de la conductancia versus el potencial caen en la misma zona. No cambia en el gráfico de Van 't Hoff que se hace para ver las diferencias de entropía y entalpía, y su B medio se mantiene prácticamente igual en el rango de temperaturas que nosotros exploramos. Lo mismo sucede con otro residuo que es un aspartato. O sea, la arginina de 69 está acá, y este aspartato está en esta otra zona de acá, y sucede algo similar. Este canal deja de ser sensible a la temperatura, y una sorpresa que nos llevamos es que otro residuo que está más hacia la hélice carboxilo terminal 2, que está en esta zona, cuando lo cambiamos por una alanina, ahora se convierte en un canal que es sensible al calor. ¿Ya? Todavía no sabemos muy bien por qué sucede esto, pero como ustedes pueden ver acá, un canal que debería ser sensible, que es normalmente sensible al frío, con esta mutación, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta su actividad, contrario a lo que veíamos anteriormente, y lo pueden ver aquí en el análisis de las curvas de conductancia versus potencial, que a baja temperatura está más hacia la derecha, y a alta temperatura más hacia la izquierda, lo que significa que este canal
y como se ve acá en este gráfico de Van 't Hoff, ahora es un canal que es capaz de sensar calor. Una de las cosas que estamos haciendo recientemente es que hemos obtenido una serie de mutantes ámbar que nos permite incorporar un aminoácido fluorescente al canal en distintas zonas para explorar cómo pueden ocurrir cambios conformacionales dentro de la proteína. Entonces lo que se hace es medir la fluorescencia ante distintos estímulos y con distintas mutaciones lo podemos hacer, y la idea es medir y ver qué cambios conformacionales están ocurriendo en el canal, y como ya conocemos la estructura por criomicroscopía electrónica podemos correlacionarlo. Estamos empezando a hacer esos estudios ahora, y otra cosa que queremos hacer es incorporar nanopartículas de oro funcionalizadas a estos canales, que tienen la gracia de que son inertes y hay muchas formas de unirlas a los canales, y tienen un diámetro pequeño y son capaces de emitir calor cuando se iluminan con luz normal. Entonces nosotros podemos ir explorando todas las rutas térmicas que podemos predecir in silico y comprobar experimentalmente si realmente están involucradas en la sensación de temperatura del canal. Como les comentaba, Doctora, una cosa muy cortita. Disculpe. ¿Perdón? Estamos un poco justos en la hora. Sí, estoy terminando. Ok. Como les comentaba, nosotros hemos determinado que el canal TRPV1 es sensible a estradiol. Como ustedes pueden ver acá, hay baja actividad arriba, se ve el cerrado y abajo el abierto, y cuando se somete a estradiol, este canal aumenta ostensiblemente su actividad. Entonces, una de las cosas que estamos interesados en saber si eso puede determinar diferencias entre machos y hembras en los estados patológicos de dolor, y además ya hemos determinado ciertos sitios de unión dentro de la proteína, lo que nos permite ir a explorar de manera específica cuáles son los elementos moleculares de su acción. Y una de las cosas que les quería comentar para ir terminando es que los virus también tienen canales iónicos, y uno de los que por supuesto ha estado en el spotlight últimamente es el SARS-CoV-2, que contiene una proteína que se llama proteína E, que es capaz de formar un canal catiónico que conduce calcio, potasio y otras cosas, y que puede estar en distintos estados oligoméricos. Y esta proteína también tiene un dominio BH3-like, que son involucrados en muerte celular, y que ambas actividades pueden impactar en las tormentas de citoquina que finalmente llevan a las patologías severas de esta enfermedad. Yo sé que el foco siempre ha estado puesto en la spike, que es la que le permite unirse, pero esta proteína también es un factor que puede determinar la virulencia del canal. Y ahora sí, con esto ya termino. Quería comentarles también que las toxinas que producen varios animales y que provocan dolor, por ejemplo, con sus picaduras, tienen como blanco muchos canales iónicos, entre ellos el canal TRP, que pueden actuar por fuera del canal o en los segmentos transmembrana, y que también pueden afectar canales como los canales de sodio produciendo parálisis o los canales de potasio, y todos ellos son muy útiles para estudiar la estructura de estos canales. Y lo voy a dejar hasta ahí porque ya es viernes y yo creo que estamos todos medio cansados. El mensaje que quería que se llevaran es que estos canales están involucrados en las especializaciones sensoriales, en la tolerancia a ciertas temperaturas, en la sensación de dolor, y que por lo tanto son un foco de estudio muy relevante actualmente en biomedicina. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarle si está dispuesta a responder algunas preguntas que se hicieron en el chat. Ahora en Sí, un por par de supuesto. minutos. Ya, genial. Un segundo, estoy viendo dónde está la primera. Ok, Claudia Contreras pregunta, ¿por qué en la lengua se pueden sentir los alimentos de diferentes sabores? Hago esta pregunta porque sería un estímulo. No entiendo muy bien la reacción, pero me imagino que se refiere a por qué en la lengua, claro, como que se pueden sentir sabores diferenciados, más que nada, debido como receptores. Bueno, se conoce que hay un canal, bueno, hay varios en realidad, pero el TRPM5, por ejemplo, es uno de los canales que permite distinguir
conjunto con, porque si tú te das cuenta, cuando te consumes un alimento, cuando está frío, cuando está caliente, puede tener distintos sabores. Y eso va a tener que ver con la activación de ciertos canales TRP. Uno de los que se ha comprobado que tiene una relevancia con eso es el TRPM5, y que se activa, entonces te permite ir teniendo distintas sensaciones. Eso es así como muy, muy superficial, porque en la percepción organoléptica de las comidas también hay un componente psicofísico, entonces hay varias otras cosas que juegan en eso. Y específicamente sabemos que hay distintos sectores de la lengua que responden a distintas cosas como la acidez, por ejemplo. Hay muchos canales que también se activan más con el pH, está el sour, que se ha identificado que es un canal de cloruro que se identificó hace unos años atrás, está el umami, toda esa mezcla va a provocar una sensación en particular que va a también depender de tu estado anímico para poder tener la sensación finalmente. Pero desconozco en profundidad si la pregunta concreta tampoco la entendí tan bien. Bueno, pasando a la siguiente pregunta de Martín Araya, que pregunta si la tolerancia a las personas que se sienten cómodos a temperaturas altas o bajas, por ejemplo personas friolentas, estaría ligada a mutaciones en los canales TRP. Em, no, yo no desconozco la respuesta a esa pregunta, pero es posible, pero además tienes que tomar en cuenta que los canales TRP se sensibilizan ante muchos estímulos. Por ejemplo, hay estímulos que provocan que tú sientas ciertas temperaturas en términos normales, pero si los canales están sensibilizados, esas temperaturas esos estímulos que antes provocaban que respondiera a la temperatura, ahora te pueden provocar dolor. Y eso ocurre no necesariamente porque tengas un canal mutado, sino porque ese canal está sensibilizado, ya sea por estas citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, o por algún tipo de estímulo que los mantuvo y los dejó en un umbral, ¿ya? Entonces yo no sé si se han hecho estudios en personas que tengan distintas tolerancias al dolor para saber si tienen distintas mutaciones en los canales, pero en general lo que se sabe es que tiene que ver con una sensibilización de los mismos, pero yo estoy segura que tiene que haber variantes sin duda de estos canales. Y me parece súper interesante la pregunta, y probablemente sería un foco de estudio súper interesante. Claro, y la siguiente pregunta también es muy similar, como que se refiere también a a la susceptibilidad. Y dice, ¿a qué se debe que una persona sea más susceptible al frío o al calor? ¿Varía la cantidad de receptores o el umbral? Que tiene como que ver con esto de la sensibilidad también. Claro, la respuesta es como más o menos la misma. Pues hay personas que, claro, son mucho más sensibles, pero no creo que dependa solamente de un puro canal. Debe ser un conjunto ahí que está operando y que tiene que ver también con esta sensibilización que hay. Y sí, por ejemplo, en el caso del dolor, que es lo que más se estudia con estos canales, tú tienes un componente súper importante ahí de la actividad de los mismos. Tú puedes, incluso, por ejemplo, cuando los canales están sensibilizados, tú ya no provocas anestesia, sino que cuando lo tratas con, por ejemplo, este ejemplo que yo le daba de los parches dérmicos, tú vas a tener dolor, no vas a tener anestesia, porque esos canales están mucho más sensibilizados, entonces vas a sentir calor, 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 dolor. Y si el canal está funcionando normal, lo que va a pasar es que o se va a cerrar o se va a internalizar. Y ahí tú ya dejas y ese es un efecto anestésico. Pero como no se conocen muy bien las vías que activan el canal por la temperatura o las que responden a otros compuestos o al dolor, no se conoce específicamente. Todavía es un campo súper abierto. Acá hay una pregunta también muy acotada de Claudia Contreras que pregunta, ¿cómo se cuantifica la sensibilidad a un canal iónico?
para saber la sensibilidad que tiene un canal respecto a la temperatura, existe un término que es adimensional, que es el Q10, que es básicamente cómo cambia la actividad del canal cuando tú cambias la temperatura en 10 grados. Entonces, un Q10 o sea, todas las reacciones bioquímicas son dependientes de temperatura, de alguna manera, pero normalmente un Q10 entre 1 y 3 implica que tú no tienes tanta dependencia de temperatura. Pero los canales TRP tienen, por ejemplo, el TRPM8 tiene un Q10 de 25. Eso significa que el canal es muy, muy dependiente de temperatura. Eso significa que su actividad puede aumentar decenas de veces con un cambio en 10 grados. El canal TRPV2 tiene un Q10 de 100, que es uno de los más altos que hay. Entonces, esa es una manera en que se hace electrofisiológicamente. Entonces, tú mides la corriente y a dos temperaturas distintas, y hay una ecuación muy simple que relaciona esos términos, y entonces tú con eso puedes determinar si sobre cierto número de Q10, eso significa que ese canal es muy dependiente de la temperatura o no lo es. Y también, bueno, midiendo estos parámetros termodinámicos que se hacen de manera bastante sencilla, la verdad, conociendo la probabilidad de apertura del canal, uno puede relacionar de manera relativamente sencilla si uno tiene un canal que tiene una alta entalpía o una alta entropía, o esos parámetros cambian dependiendo de ciertas cosas como mutaciones o sensibilidad a otros compuestos, cómo está interactuando con otros estímulos. Genial. Tenemos dos últimas preguntas. Sí, adelante. Bueno, una pregunta de Claudia Rifo, que dice que es conocido de pacientes con crisis febriles. Bueno, es conocido que pacientes con crisis febriles reaccionan a diferentes temperaturas. También síndromes epilépticos que refieren cambios con el calor o frío. ¿Cómo podríamos a través de esto mejorar su epilepsia? Me imagino que se refiere como a lo que se conversa ahora en la presentación. Mira, hay el que se conoce como el receptor de la fiebre, se descubrió hace un par de años atrás, igual que es el canal TRPM2. Y se encontró porque antes los canales estos siempre se habían encontrado en la piel o en sistemas periféricos, pero el TRPM2 está expresado en el sistema nervioso central. Bueno, de hecho el TRPM1 también se descubre en el sistema nervioso central, pero el TRPM2 está ahí y se encontró que es un canal que termorregula respecto de la fiebre. Yo desconozco si ese canal puede ser sensibilizado o desensibilizado con alguna sustancia química. Se me ocurre que sí, pero tú sabes, experimentos en personas no se pueden hacer. Entonces habría que determinar primero en algunos modelos si eso tiene algún tipo de viabilidad, la verdad. Pero es una pregunta súper interesante. Pero como te digo, es un campo que se está abriendo, porque antes se conocía Claro. súper, al rato se han ido encontrando más cosas y en distintos procesos y en las vísceras, por ejemplo. Incluso hay un montón de estos canales que se expresan en ciertos tipos de tumores que cambian su repertorio, y que hay toda un área que se desarrolla ahora que se llaman los oncochannels. Entonces, que tú tienes canales iónicos que alteran su actividad de acuerdo a la progresión de los tumores, y pueden ser un factor incluso como un biomarcador de la malignidad de ciertos tipos de cánceres. Pero es un mundo abierto aún. De hecho, está muy en la cresta de la ola estudiar este tipo de proteínas por todas sus implicancias que tienen biomédicas. Está súper interesante la pregunta. Genial. Y bueno, para concluir, la última pregunta de Robinson Carrasco, quien nos pregunta si el cambio en colas terminales de receptores, como en esa tesis, es una metodología utilizada en otros estudios de receptores, o es algo que recién se está probando. Bueno, lo que nosotros hicimos ahí fue hacer proteínas quimera, que es una de las técnicas de biología molecular que se ocupan para los estudios de canales. Hay muchas, dependiendo de lo que tú quieres hacer, puedes hacer o intentarlo, no siempre resulta, hacer proteínas quimeras entre distintos canales. Por ejemplo, nosotros dijimos ya, creemos que está en el carboxilo terminal. ¿Qué hacemos?
le ponemos el carboxilo terminal a una proteína que no se hace sensible a la temperatura, por ejemplo. Y si se hace sensible a la temperatura este canal, es porque ahí debe estar. Entonces vamos y tratamos de hilar más fino y de ir a buscar si realmente somos capaces de encontrar un sensor ahí o si es otra cosa lo que está pasando, porque hay varias teorías al respecto. O sea, como todavía no, a pesar de que yo creo que nosotros vamos por buen camino y creemos que está ahí el sensor, y con estos experimentos de urea demostramos que, que hay un sensor ahí, también hay otros grupos que empujan otras cosas, como por ejemplo que cambia la capacidad calórica, significa que se exponen superficies de residuos de aminoácidos al solvente que hacen que cambie la sensibilidad, pero sí son unas técnicas que se ocupan con bastante habitualidad para el tipo de estudio que nosotros hacemos. Ok, bueno, esa fue la última pregunta. Y bueno, con esto cerramos básicamente la charla. Reitero los agradecimientos a la doctora. Y eso, y le recordamos que mañana continuamos con las actividades de la jornada. Entonces, cualquier cosa que le pueden ir viendo, qué cosas les interesan y las charlas y talleres que les gustaría asistir dentro de lo pronto. Y bueno, no sé si haya algo más que agregar, eh, aparte de los agradecimientos y eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, con gusto. El gusto es nuestro. Ya, ok. Recuerden Adiós. que mañana a las 10 parten los primeros talleres de estudio de la memoria con José Luis Valdés y de análisis de señales de electroencefalografía con Eugenio Rodríguez.